primera agencia de noticias en español fue EFE y en 2014 cumple 75 años. Para conmemorarlos, se montó una exposición fotográfica que muestra algunos de los acontecimientos más importantes de la historia reciente. Hendaya, Francia, 23 de octubre de 1940. Hitler y Franco se entrevistan en una estación de tren, acompañados del embajador español de Alemania. La agencia EFE tenía poco de haber nacido cuando se tomó esta fotografía. Una imagen que inaugura un estilo de hacer noticias, poco frecuente en ese momento. En español, sin adornos y con el simple compromiso de informar. Cuando empezaba EFE, ¿a qué se enfrentaba un reportero en aquella época tan diferente? La vida del reportero gráfico, del fotógrafo de noticias, ha cambiado mucho en los últimos años gracias a la tecnología digital. Se enfrentaban primero a la necesidad de ser muy certeros a la hora de tomar la fotografía, porque entonces, como saben, había carretes fotográficos, no te permitían hacer tantas imágenes como hoy en día con el formato digital. Y después de eso, pues también a moverse rápidamente para que esas imágenes fueran transmitidas a los clientes de las agencias de noticias, ¿no? Entonces había que correr con el carrete a la redacción para procesar la imagen. EFE ha sabido acoplarse al ritmo de todas las épocas que le ha tocado retratar. Por lo mismo, ha funcionado más a contracorriente que por los caminos habituales. En esta imagen, el Che Guevara disfruta de una corrida de toros en la Plaza de las Ventas de Madrid. Corría el año de 1959. Las precuelas y secuelas de la Revolución Cubana ocuparon los titulares de los periódicos del mundo, con los cables de la agencia. Específicamente en la parte gráfica de fotoperiodismo, ¿cómo fue creciendo EFE hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día? Siempre le dio importancia a la parte gráfica, pero es más reconocida por el trabajo de sus cables, digamos, ¿no? De las noticias que envía a sus abonados. Tenemos corresponsalías en el mundo desde los años 60 y bueno, la fotografía se ha ido también incorporando al servicio que da EFE. En España siempre estuvo, pero en el resto del mundo la incorporación fue paulatina. Lo mismo sucedió con la televisión, ¿no? Hablamos ya, en el caso de la televisión, de los últimos años, ¿no? De una cosa mucho más cercana en el tiempo. Algunas fatídicas imágenes captadas por la agencia española, fundada en 1939, han dado la vuelta al mundo. Y es imposible olvidarlas, como las que documentaron las catástrofes naturales de Haití y de México. La exposición tiene una parte dedicada también a México. Aquí tenemos dos fotos de investiduras presidenciales que ya son históricas, la del presidente Enrique Peña Nieto y la del presidente Felipe Calderón. Luego hay fotografías también de América Latina, como por ejemplo esta de la liberación de Ingrid Betancourt en Colombia, que fue pues, un momento importantísimo para el mundo de la información internacional, ¿no? Una imagen de Fidel Castro, de las últimas que se tomaron de él antes de que anunciara su retiro del manejo, digamos, del poder en Cuba. Hay imágenes también de las cumbres iberoamericanas que para la agencia EFE son un evento siempre muy importante todos los años. La que quizás más importancia tiene y la que aparece siempre en todos los libros y todos los trabajos que se hacen sobre la agencia EFE es la que tomó nuestro compañero Manolo Barrio Pedro el 23 de febrero del año 81, cuando hubo el famoso golpe de Estado. Y cuando empezó a temer que se le llevaran la cámara, agarró el carrete y se lo puso dentro de zapato. La fotografía ganó el WordPress Photo de aquel año, es el único español que lo ha ganado hasta entonces, la mejor fotografía del año, y bueno, fue portada en todo el mundo. Pero EFE también ha cubierto sucesos más amables. En esta fotografía, Mario Moreno Cantinflas se toma un descanso durante el rodaje de La Vuelta al Mundo en 80 días. Celia Cruz, Olga Guillot y Lola Flores brindan después de una rueda de prensa en Madrid en 1970. Oye, ¿de qué tamaño es EFE? ¿Cuánta gente está trabajando para la agencia? La agencia EFE es la cuarta agencia del mundo de noticias internacional, y la primera en español. Tenemos 3.000 periodistas de 60 nacionalidades repartidos en 120 países. Nos centramos sobre todo en el mundo en el que se habla en español, España, Latinoamérica y el mundo hispano de Estados Unidos. Tenemos alrededor de 2.800 clientes en esos países y llegamos aproximadamente a un mercado de 145 millones de personas con esos clientes.
si te perdiste F, 75 años en imágenes en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la muestra fotográfica podrá ser vista muy pronto en Veracruz.